Hermanos, espero que hayamos disfrutado el cafecito y la tortillita. Me levanté tempranito a moler, 4:30 de la mañana. No, pero gracias a Dios que pudimos disfrutar esa tortillita, cafecito, compartir, hablar. Vea cómo se estaba ahí, hable con Andrea, y gracias a Dios que me pegaron un pellizco. ¿Qué, no va a la clase o qué pasó? Pero bueno, la vida de Jesús, hermanos, o el ministerio de Jesús fue y sigue siendo un ministerio de paz. Esto es porque a través de nuestra obediencia al Evangelio fuimos justificados por Dios y hemos hallado paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1, un ministerio de sanidad, porque observamos cómo Jesús a lo largo y el desarrollo de su ministerio, que fue aproximadamente durante 3 años, comprobó a través de los milagros, según Juan capítulo 2, verso 14, que ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea para que sus discípulos creyeran en él, y hoy sigue siendo un ministerio de sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y a través de la obediencia al Evangelio hemos llegado a ser sanados espiritualmente hablando por nuestra obediencia al Evangelio. Un ministerio de sacrificio, porque nos ha enseñado lo que es desestimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, según Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, sino que se despojó y tomando una forma de siervo, ¿verdad?, se humilló para darnos un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Un ministerio de misión, porque la obra que el Padre le encomendó fue la que él vino a cumplir, Juan capítulo 5, pero también ese ministerio recuerda la promesa del Espíritu Santo que específicamente fue dada para los apóstoles. Juan capítulo 14, verso 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13, donde nuestro Señor Jesucristo les mencionó que ellos iban a ser embestidos de poder y tenían una misión de ir por todo el mundo y predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 16, verso 16, siendo nosotros edificados sobre el fundamento de los apóstoles, según Efesios capítulo 2, verso 20, nosotros tenemos la misma instrucción que los apóstoles tuvieron, la misma misión que ellos, y un ministerio, hermanos, de victoria, porque él venció la muerte, ¿verdad? Y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. El evangelio que Pablo les había predicado, el cual ellos habían recibido, el cual ellos estaban perseverando, si retenían el evangelio, seréis salvos, les dice. Si lo retienen, si no, ustedes se van a perder. Si no, seréis salvos, porque primeramente les he enseñado lo que el Señor, lo que él mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hoy nosotros también tenemos la victoria, hermanos, si permanecemos en Cristo. Juan capítulo 14, la Biblia enseña que seremos verdaderamente sus discípulos si andamos o hacemos lo que él hizo, hermanos. Esa resurrección que nosotros tuvimos fue cuando obedecimos el evangelio. Recuerda Romanos capítulo 6, verso 4, porque fuimos sepultados juntamente con él por medio del bautismo. ¿Para qué? Para nosotros renacer a una nueva vida. Hermanos, tenemos la victoria, estamos en Cristo, tenemos la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 13. Él nos ha dado la vida eterna, estamos en el verdadero, estamos en Cristo Jesús. Y por eso es que ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo nos llena de paz,
Esto es la presencia de Dios en nuestra vida. Recuerde que la paz no es la ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en medio de nuestros problemas. Nos llena de amor. Esto es ánimo y compromiso de sacrificar nuestras vidas, gastar nuestras vidas para el servicio de nuestro Dios. Nos llena de compasión por aquellos que todavía no han obedecido. Muchas veces uno se quiebra y uno dice, la frase es pobrecito, ¿verdad? Sí, obviamente a uno le duele, pero pobrecito aquel que está sin Cristo, pobrecito aquel que no lleva una vida fiel delante de Dios, porque ese pues sí va a sufrir eternamente. Y obviamente en el intento, hermano, siempre vamos a fallar. Primera de Juan, capítulo 1, dice que seríamos mentirosos si no pecáramos, ¿verdad? Y la verdad no estaría en nosotros. Pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. En el intento, hermanos, siempre en este cuerpo físico, hermanos, siempre vamos a pecar, vamos a errar al blanco. Y por eso este ministerio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo nos llama a continuar su obra. Y hoy específicamente nos vamos a enfocar en la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, la Biblia nos enseña que si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, vano sería lo que hacemos, hermanos, porque todo lo que hacemos y somos es gracias a Él. Todo lo que nosotros hacemos es conforme a la palabra de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, ahí se nos derriba todo lo que nosotros podamos estar haciendo para Dios. Hay mucho, hermanos. Un escritor, el señor Wilbur Smith, comentó lo siguiente con respecto a la evidencia histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y leo exactamente lo que él comentó. El significado de la resurrección es un asunto teológico, pero el hecho de la resurrección es un asunto histórico. O sea que la naturaleza del cuerpo resucitado de Jesús puede que sea un misterio para algunos, ¿verdad? Pero el hecho de que el cuerpo desapareció de la tumba es un asunto que debe decidirse en base a la evidencia histórica. Lastimosamente, hermanos, muchos niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como el texto nos enseña, si a nosotros nos derriban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vana es entonces nuestra obediencia. Hay que entender, hermanos, con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que en primer lugar, la Biblia nos enseña que fue profetizada. Recuerdan el salmista David en el Salmo 16, versículo 8 al 11, él dijo, porque veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David, hermanos, siendo profeta de Dios y conociendo la promesa de Dios, Dios le había dicho que de su descendencia iba uno que se iba a sentar en su trono. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Esto quiere decir que David anticipadamente anunció la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Profecía o salmo que se cumple en Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, del versículo 22 en adelante hasta el 36, utilizó las escrituras para probar de que Jesús, o sea, el Mesías o el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Algo que el apóstol Pablo, ¿verdad? En un tiempo más adelante, en Hechos capítulo 3, hermanos, citó el mismo salmo, o sea, comprobó o confirmó más bien de que ese salmo se cumplió en Jesús.
Recuerdan también al profeta Oseas, en el capítulo 6, verso 2, él mencionó ahí en ese versículo que en 3 días él nos iba a levantar. Lo que el profeta Oseas estaba haciendo era hacer un llamado a la conciencia, hermanos, de el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintieran, para que ellos se volvieran a Dios, ya que el pueblo de Israel estaba bajo juicio, porque estaba en pecado, estaban en idolatría, se habían mezclado y habían añadido a la adoración cosas que ellos no tenían que hacer. Por eso el profeta Oseas viene a advertir al pueblo, pero también, aparte de advertirles, les viene a decir y a traerles un mensaje de esperanza, que si ellos se volvían a Dios, confiaban en las promesas de Dios y en el pacto que ellos habían hecho con Dios, Dios los iba a restaurar. Por eso es que cuando él menciona que en 3 días él lo iba a levantar, esto estaba apuntando a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el cumplimiento. Él era el que iba a cumplir. Los sacerdotes fallaban. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote mayor, más grande, porque en Él no hubo pecado, no hubo engaño en su boca. Él cumplió las profecías. Y eso es importante para nosotros entender. Una que me encanta también está la de Zacarías capítulo 12, verso 10. Lo que hizo Zacarías fue anunciar en el tiempo futuro que Dios iba a mostrar favor al pueblo. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, derramando un espíritu de gracia y de súplica. Entonces, cuando Zacarías habla al pueblo, que como siempre, ¿verdad? Como pueblo estamos lejos de Dios. El pueblo debía de reconocer el llamado del profeta Zacarías. Entonces, al reconocer, ellos lo que estaban o lo que iban a hacer era reaccionar ante el llamado del profeta, que era un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Con un arrepentimiento. Esto es un cambio de mentalidad. Cuando el profeta Zacarías menciona al que traspasaron, ¿recuerdan a quién fue que traspasaron en Juan capítulo 19? En su costado con una lanza, hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Bueno, fue algo muy triste, hermanos. Y dice algo que también usted lo puede conectar con Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que habla con respecto a la segunda venida de Cristo, que todos lo verán. Y dice, aún los que lo traspasaron, aquellos que traspasaron el costado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No considerando su servicio, su amor, su entrega por el pecado, por todos, aún ellos, dice, van a observar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y no quisiera estar en los zapatos de ellos. Y esta resurrección, hermanos, de Cristo, Cristo mismo la anunció. Y hay mucho que decir con respecto a esto, pero quiero dar por lo menos una, hermanos, una evidencia de lo que es la resurrección de Cristo. Pero el argumento más fuerte, hermanos, para derribar las falsas creencias o enseñanzas, hay muchos libros, hermanos, que reprueban, ¿verdad?, que Cristo resucitó. Pero si Dios no miente, hermanos, Dios no miente, Jesús no miente, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues, no miente. El Espíritu Santo ha utilizado a santos hombres de Dios para dejarnos escrito. Este es el libro o la evidencia histórica que más se puede probar a través de evidencia externa. Esto es que no está aquí escrito. El libro más seguro, más veraz. Y hay personas que se meten con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que cielo y tierra pasará, pero las palabras del Señor nunca va a pasar. Si Cristo mismo anunció que Él iba a resucitar de los muertos,
Si Isaías capítulo 53 nos enseña que en él no hubo engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2 verso 22 nos enseña lo mismo. Ese texto le gusta mucho a la hermana, siempre lo utiliza en las clases. No miente, Jesús no miente. Ok, él mencionó que él iba a resucitar al tercer día. Pues las palabras de Jesús son confiables, veraces, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús encargó o comisionó a los apóstoles, les dijo que predicaran acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde Hechos capítulo 2, usted puede ver el desarrollo o cómo llegar a ser cristianos, cómo una persona obedece, ¿verdad?, del evangelio, y cómo ellos predicaron, hermanos. Ellos lo que estaban dando era testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 40, en una de las predicaciones, recuerde que en Hechos capítulo 2 los gentiles son añadidos al cuerpo de Cristo a través de la obediencia al evangelio. Hechos capítulo 10 nos enseña a los judíos, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, los gentiles. Hechos capítulo 11 se menciona que Dios se revela el nuevo nombre, ¿verdad? Que había sido profetizado en Isaías capítulo 56:5, Isaías 62:2, a los que se congregaron, ¿verdad? A los que enseñaban a otros de Cristo, se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Y en Hechos capítulo 10, hermanos, vemos cómo en la predicación se menciona cómo Dios, ¿verdad?, al tercer día levantó a Jesús de entre los muertos. Era algo que ellos, los apóstoles, andaban dando testimonio, y usted lo puede leer corridamente en el libro pues de los Hechos. Déjeme mencionarle una teoría, hermanos, que está en contra de la resurrección de Cristo. Es la teoría naturalista. Básicamente, ¿qué es lo que ellos enseñan? Bueno, que los discípulos lo que tuvieron fueron alucinaciones. Entonces, ellos al alucinar, ¿verdad?, estaban engañando a la gente de ese entonces, a los judíos y gentiles que estaban entre ellos, para decir o enseñar la resurrección de Cristo. Pero como los naturalistas dicen que ellos estaban alucinando, pues eso es mentira. Y hay muchos argumentos, hermanos, con respecto a derribar eso, ¿verdad? Recuerde que la resurrección de Cristo fue profetizada. Entonces, una alucinación, dice un doctor Habermas, dice en el siglo XX, cuando viene lo que es la inclusión de la psiquiatría, la psicología, que estudian la mente y el comportamiento humano, ¿verdad? Él menciona que es ilógico, o sea, es imposible que en diferentes tiempos las personas tengan las mismas cosas. Recuerde que la resurrección de Cristo fue profetizada, como David, que vivió en otro tiempo, ¿verdad?, que Pedro y los demás apóstoles, él sin ver a Cristo alucinó, por decirlo así, de él, sin verlo. Otro en el Nuevo Testamento, los apóstoles que lo vieron, caminaron con él, que hay evidencia histórica, hermanos, fuera de la Biblia, que prueba de que Jesús fue un ser histórico y real. ¿Cómo es que ellos llegan a alucinar? Es algo ilógico, y que solo algunos, ¿verdad?, no todos. Una alucinación yo no se la puedo pasar a usted, ¿verdad? Y eso se va pasando de generación en generación. Otra teoría, o para derribar ese argumento, es que como alguien que estaba en contra del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Saben de quién estoy hablando? En Hechos capítulo 8, Saulo en su momento, que después recibió el cambio de nombre en Hechos capítulo 9, verso 22, a Pablo, el apóstol Pablo, como alguien que perseguía a la iglesia, que iba con cartas, levantó su mano en Hechos capítulo
7, ¿verdad? Al final, verso 50 por ahí, y al cual se le pusieron las ropas de Esteban, el primer mártir de la iglesia, ahora llega a dar tremenda afirmación, ¿verdad? Alguien que estaba en contra, ahora viene a ser usado para su gloria, para la gloria de nuestro Dios. Es algo completamente ilógico. También su hermano, recuerdan Santiago, la Biblia nos enseña que ni aún sus hermanos no creían en él. Juan capítulo 7, verso 5. Pero Santiago dio testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o Jacobo, como en el en el idioma original, en el griego, pues tenemos un estudio que el hermano Steven también dio, ahí está grabado. Ya eso me puse a ver en el canal y sale José Andrés. ¿Qué se hizo José Andrés? Jovencito, hermana, dando clases o dirigiendo cantos cuando estaban lo del COVID. Vieras cómo me impactó eso. Hay muchas clases ahí grabadas, buenas clases para que puedan ir ahí. Bueno, hay muchos argumentos. Otro, el cuestionamiento de que Jesús fue una persona real. Pero, hermanos, hay demasiada evidencia histórica fuera de la Biblia de que Jesús fue un ser histórico y real. Por lo menos, o lo que se consideran como los padres de la iglesia, Cornelio, Tácito, Tertuliano, se me van otros nombres. Ellos escribieron libros, hermanos, anales. Hay un libro que se llama Anales. Ustedes pueden ir a la historia, hermanos, a la historia. De hecho, pueden ver cómo hay películas de Jesús, cómo está la pasión de Cristo. Muchas películas, muchos libros, personas que no son ni cristianas, hermanos, escribieron acerca de que Jesús fue un ser histórico y real. Así que si fue un ser histórico y real, la Biblia es un documento histórico, real. Lo que aquí está son palabras de vida eterna, son palabras reales. Y entre una de tantas lecciones que tenemos aquí nos habla de la resurrección de Cristo. Y hay pruebas, hermanos. Quiero por lo menos mostrar una. Ya son las 12, no sé si se tienen que ir o no, pero quiero dar por lo menos una. Y es la de los fariseos. La de los fariseos y principales sacerdotes y el sello romano. Así que leamos Mateo 27. Si tienen alguna, o tal vez al final para no quitarles más de su valioso tiempo. Mateo capítulo 27, 6:2 al 6:6. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato, ¿qué dijo? Ahí tienes una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Número 1, hermanos, ellos, los principales sacerdotes y los fariseos, dice el texto, que sabían de las predicciones de nuestro Señor, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde quiénes eran los fariseos, ¿verdad? Enseñaban, interpretaban, mandaban, ponían cargas al pueblo que ellos no cumplían, y los sacerdotes estaban encargados de ministrar en las cosas pues del Señor. Por eso es que ellos sabían de las predicciones de
de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y específicamente, hermanos, si usted lee ahí el versículo 66, nos menciona esa palabra sellando. Esto está de acuerdo con la ley romana. Si alguien rompía o destruía ese sello, hermanos, la persona que lo hiciera estaba en peligro de ser procesado, porque la ley había estipulado, ¿verdad?, un sello que debía de ser puesto a eso. Un doctor, hermanos, que yo les recomiendo que lean ese libro, hermanos, se llama Josh McDowell, que él básicamente lo que hizo fue darnos evidencias de las escrituras, ¿verdad? Él buscó, estudió y recobró todas las evidencias posibles para la veracidad de las escrituras, todas las evidencias posibles para la resurrección de Cristo, porque él no era creyente, ¿verdad? Entonces él empezó a estudiar y a estudiar, a ver cómo podía hacer. De hecho, hay hasta una película, pueden verla, yo creo que está también en Netflix, o ahí la pueden buscar en internet, está gratis. Pero él lo que hizo fue estudiar y estudiar para tratar de derribar la veracidad de las escrituras, la resurrección de Cristo. Pero al estudiar y al estudiar pasó lo opuesto, ¿verdad? Él consideró la evidencia y él escribió lo siguiente: considerando en igual forma la seguridad del sepulcro de Jesús, el sello romano fijado allí tenía la intención de prevenir cualquier atentado vandálico contra el sepulcro. Cualquiera que hubiese intentado mover la piedra, que no era cualquier piedra, ¿verdad?, de la entrada del sepulcro, habría roto el sello e incurrido en esta forma en la ira de la ley de Roma. Recuerden que los romanos, hermanos, para su tiempo, eran unos de los más perversos y los más crueles en cuanto a cuando alguien no cumplía la ley. Por eso, la manera más trágica y más terrible que el Espíritu Santo pues nos revela en las Escrituras, y que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado de cómo iba a morir el Salvador del mundo, fue la manera más trágica que cualquiera podía o puede experimentar, porque la crucifixión es dolor, es agonía, es humillación, es desprecio. Eso fue lo que pasó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lee Mateo 28, del 1 al 8, Marcos 16, del 1 al 8, Lucas 24, del 1 al 12, y Juan capítulo 20, del 1 al 10, podemos leer claramente quién fue el que rompió ese sello. ¿Ustedes saben quién rompió ese sello? Un ángel del cielo, y eso fue en presencia de los guardias romanos. Aquí encontramos, hermanos, palabras de los guardias sobre el reporte de los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, recuerde que ellos no solo negaron, ¿verdad? No negaron lo que los guardias le vinieron a mencionar, ¿verdad? No está, la tumba está vacía, la piedra fue removida, sino, ¿qué fue lo que hicieron los sacerdotes? Ellos no dijeron, ustedes están mintiendo, ustedes lo sacaron, ustedes. Ellos no, porque ellos conocían la ley, ellos sabían las predicciones de la resurrección de Cristo. Uy, vea, está saliendo afuera su hija, hermano. Los principales sacerdotes negaron lo que había sucedido, ¿verdad? Y en vez de desmentirlos, sino que arreglaron las cosas. Y también ahí estaba la presencia de María, ¿verdad? María Magdalena y la otra María. Entonces, hay evidencia clara, hermanos, con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes conocían, no desmintieron. Los guardias quedaron ahí, ¿verdad? Asombrados, no pudieron ni hablar. Trajeron este testimonio a los sacerdotes.
María estaba ahí. La otra María Magdalena también estaba ahí. Y obviamente ellas se encargaron, ¿verdad? Porque el ángel del Señor, ¿qué les dijo? Vayan y digan a los demás discípulos que el Señor ha resucitado. La tumba está vacía. Quisiera decir mucho más, hermanos. No les puedo compartir este documento, pero la resurrección de Cristo, hermanos, hay un capítulo bueno, los que mencioné anteriormente nos mencionan acerca de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y hay un capítulo dedicado a esto, hermanos. ¿Saben cuál es? Primera de Corintios, capítulo 15. Yo les invito a que lean ese texto, Primera de Corintios 15, porque la Biblia enseña que hay muchas personas, hermanos, que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena, ¿verdad? Que ella fue seguidora y servidora de nuestro Señor Jesucristo. Ella estuvo al pie de la cruz, hermanos, el día que fue nuestro Señor Jesucristo crucificado. Lo vio dónde fue él puesto. Y fue una de las primeras en ver a Jesús resucitado. Las mujeres que volvían de la tumba fueron otras. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, que era la madre de los hijos de Zebedeo. Y pues estaba Juana, que también era... la encontramos en Lucas capítulo 8, verso 3, que era una administradora de los negocios de Herodes. Pedro, ¿verdad? Más tarde, los discípulos de Emaús, ¿recuerdan? En Lucas capítulo 24, ellos iban de camino. Uno se llamaba Cleofas, el otro no sabemos si era hombre, si era mujer, pero ellos iban tristes ahí caminando, yo me imagino, caminando, comentando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero iban comentando de su crucifixión y también iban comentando de su resurrección. Yo me imagino que ellos iban, sí, qué dolor, ¿verdad? Lo mataron, yo, pero es que él dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Él dijo que iba a resucitar y Jesús mismo se les acercó a ellos en el camino, pero sus ojos estaban velados, dice el texto, no reconocieron, ¿verdad? Que era Jesús. Después Jesús les mostró cómo los profetas habían anunciado el sufrimiento y la gloria del Mesías, algo que ellos ya sabían, o sea, les recordó las escrituras y a partir de ese momento dice el texto que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron y de inmediato esos discípulos regresaron a Jesús. Por eso el encuentro con Jesús, hermanos, cambia vidas. ¿Recuerdan a Pablo cuando iba de camino a Damasco? Hechos capítulo 8, ¿qué tuvo él? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvo un encuentro con Jesús, hermanos. El encuentro con Jesús nos debe de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, todo, hermanos, porque encontrarse con Jesús, hermanos, cambia todo. No puedo seguir siendo el mismo. ¿Qué hicieron ellos cuando vieron a Jesús resucitado? Empezaron a llevar el mensaje, o sea, cobraron ánimo y vamos a decirle esto a todo el mundo. Se cumplieron las profecías. ¿Recuerdan a Tomás que no creía? ¿Verdad? Hermanos, muchas veces el obedecer el evangelio, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados en el bautismo, hermanos, es un encuentro con Jesús, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio. Ya nuestra vida, ya no la voy a seguir viviendo como yo quiero. Ahora voy a dar testimonio de la resurrección de Cristo. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Andamos dando testimonio de Cristo. Tenemos que hacer lo que Cristo dice. Qué privilegio, hermanos, de nosotros de poder llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Y hay muchos más, les voy a mandar la lista para que la tengan ahí con los textos, para ya no quitarles más tiempo. Se vino el agua. Vamos a dar a Steven, vamos tal vez ya a terminar el video, hermana. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por